Muy buenos días, Moni. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Si amaneciste bien? ¿Juiciosa, atenta a todo lo del Señor? ¿Dormiste tranquila? ¿Tuviste Ah, bonitos sueños? ¿Soñaste con los angelitos? yo no sueño. Imposible, Moni. Tú tienes una psicopatología y necesitas un psicólogo si no sueñas. Yo sí he visto que tú tienes cosas raras y por eso me colocaron en tu vida como psicólogo. Por algo me colocaron en tu vida. Yo sí estoy seguro de eso. Bendito sea mi Dios. No, y es real. Porque te casaste con la persona adecuada, ¿sí? De verdad, por algo te casaste con esa persona. Cuando te casaste por lo católico, ¿no? Cuando te casaste con la bendición del Cuando Señor. se casó. Por algo fue. Es que todo pasa para bien. Así sea tu peor tormento y tu peor situación, pero por algo fue. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante a veces uno pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Si no has hecho el seminario SOS, te invito a que lo hagas. Seminario maravilloso. Vamos a empezar, Moni, ¿te parece? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendito seas tú, papá, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Todos los días una nueva oportunidad de crecer en tu amor. Queremos comprender tantas cosas que nos causan dificultad, como por ejemplo el hecho de estar viviendo o estar conviviendo con personas que son tal vez tóxicas o tener ambientes tóxicos en el hogar. No lo entiendo, no entiendo qué pasa a veces en mi vida. Hay situaciones tan complejas en mi vida que no lo entiendo. Pero aquí estoy con ese anhelo de crecer en ti, buscar de tu amor, buscar de tu palabra, porque ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo dijo Pablo. Y es real. ¿Quién más puede darnos esa palabra de vida eterna sino solamente tú, Papito Dios del cielo, a través de tu divino Hijo, nuestro Señor? Y reconocemos que Él se sacrificó por ti y por mí, se sacrificó por nosotros, se sacrificó. Y ese sacrificio no creemos que quede en vano. Que cada día más haya una muerte humana, carnal, y nazcamos a ese espíritu. Y por eso necesitamos de tu santa palabra. Danos de tu palabra hoy. Nútrenos de tu palabra. Háblanos con el lenguaje de fuego fuerte, de trueno, que esa palabra quede en nuestro corazón. Amén y amén. Moni, Bueno, hoy vamos a trabajar Lucas, nada que sale ese evangelista todavía, ¿no es cierto? capítulo 12, versículos del 8 al 12. Lucas. Vámonos con Lucas. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor delante de él, perdón, se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces, a las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o cómo van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Qué palabra tan linda, Papito Dios. Hoy nos hablas de que tú eres el que intercede por nosotros, de que tú nos dices que no tenemos por qué preocuparnos de cómo tenemos que defendernos, sino que mandas a tus ángeles, al Espíritu Santo para que hable por nosotros y Él nos cuide constantemente. No, qué hermoso, Moni. Y a veces nosotros nos damos más angustiados y más desesperados por saber cómo le tenemos que decir a alguien, que cómo hablo, y a veces uno hace unos discursos. Mire, les voy a contar una anécdota, pero que no salga de aquí, de América Latina, ¿listo? Que quede solamente aquí. Les voy a contar una anécdota, pero que Mónica no escuche, pues tápate los oídos. Cuando Mónica me hacía cosas pilatunas, cuando Mónica me hacía sentir mal, cuando Mónica me injuriaba, ¿sí? Cuando Mónica peleábamos como perros y gatos,
en mi mente pasaba una cantidad de ideas y unas ganas, como si tuviera yo un Como si corta uñas tuviera, y quererla agarrar hacia con el corta uñas en todo su cuerpo. como si tuviera ancestros chinos para tortura china. Uy, no, pero unas ganas de hacerle daño. Sí, me la pasaba pensando, pero ¿cómo se la hago? ¿Cómo se la hago? Es que no tiene que pasar esto. Es que ¿cómo cree que ella me tiene que contestar y tratarme de esa manera? Pero espere, la hago. Y pensaba ver cómo yo trataba de hacerle como Desquitarse. desquitarme. Y a veces uno cuando necesita hablar con alguien, se le pasa en la cabeza una cantidad de diálogos y uno piensa y dialoga con uno mismo, pero ¿qué le digo? Y uno, sí, bueno, le voy a decir que se comporte así, que haga esto, que no haga aquello. Y cuando uno va a hablar, resulta hablando otra cosa muy, muy diferente de lo que uno estaba pensando decir. Y aquí, ¿por qué digo este tipo de cosas? Porque es que realmente cuando estamos en la presencia de Dios y confiamos en Él y creemos en esta palabra, ¿sí? Por eso es tan importante uno estar tomando nota de la palabra. Cuando uno dice, no, es que está en tu palabra, allí en Lucas capítulo 12, dices tú que tú hablas por mí y yo confío en ti. Por eso me quedo callado hasta que tú me pongas palabras en la boca. Y eso va a hacer que realmente Él nos defienda. Nosotros no podemos defendernos. Nosotros no podemos. No es que Él dijo, mi Jesús siempre lo dice. Juan capítulo 17. Sin mí nada podéis hacer. Nada. Capítulo 15, 16 y 17. Tú buscas ese pasaje. Bueno, mejor dicho, está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Pero realmente nada podemos hacer sin el Señor. Absolutamente, Él nos defiende. Él manda al Espíritu Santo, a los ángeles para que nos defienda. Coloca hasta personas para que nos defienda. ¿Sí? Y no nos pongamos a enrollarnos con palabras tontas de a veces de que porque una iglesia dice una palabra, que porque la otra. Y aquí está diciendo, declaran. Si ustedes declaran, dice la palabra, declaran. Ya, y hay personas que ponen a pelear que porque yo declaro, es que esa palabra es cristiana. ¿Qué palabra que es cristiana ni qué nada? O sea, de la iglesia cristiana. Si es que lo está diciendo, declaro. ¿Lo dijiste? Yo creo que utilizaste una Biblia equivocada. Oh, sí. ¿Es católica o no es católica? ¿Es Pues, católica? ¿Sí? Dice, declaro. ¿Ahí lo escucharon o no lo escucharon? Entonces a veces uno busca qué palabra digo para que la gente no se ofenda. O declaro o confieso. ¿Sí? Entonces declaro que la palabra del Señor es viva y eficaz y que Él me defiende. Que yo no voy a estar utilizando palabras para defenderme en contra de aquella persona que todos los días me injuria, me dice cosas, me ataca. Yo voy a estar en la presencia de Dios porque Él es el que me defiende. ¿Y para qué mejor muestra que mi madre María, cuando estaba en embarazo, no se puso a defenderse? Cuando vio a José que la rechazó y se le iba a ir en la noche, se iba a salir corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo para dejarla abandonada. ¿Sí? Tremendo ese José. ¿Se imagina lo que iba a hacer? Y mi madre María, en boca cerrada, no entran moscas. Porque el que me defiende es Dios. Y mandó ángeles que le hablaran directamente a José. ¿Que eso solamente le pasa a José y a la Virgen María? No, también nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando declaramos, confesamos la palabra del Señor. El que me confiese y el que me defienda, yo te lo defenderé. ¿Se imaginan ustedes los que reniegan de Dios cómo será? Y no lo creen, y está escrito en la palabra. Aquellos que dicen Dios no existe, Jesús no existe, usted para qué pone tanta rezandería, usted para qué pone tanto rosario, usted para qué pone a escuchar tanta cosa. Ay de aquellos, dice el Señor. Él viene diciendo, ay de aquellos. Ese día del juicio se le temblarán las rodillitas y al piso caerán. Bendito sea el Señor. Llegará el llanto y crujir de dientes, Moni. así es, Rafa. Y eso de llegar el llanto y el crujir de dientes es muy verdadero. O sea, debemos tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Porque es que lo que... Haciendo y diciendo, Moni. Exacto.
porque es que esta palabra es muy clara. A mí me impacta esa primera parte, Rafa, que dice que si tú hablas contra el Hijo del Hombre, ese pecado se te perdonará, pero no se te perdonará el que tú hables mal del Espíritu Santo, el que tú ofendas al Espíritu Santo. Bendito mi Dios, es el único pecado que no se Que perdona. no hay perdón. No hay perdón. Y ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque uno dice, Dios mío, o sea, son tres iguales, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué se puede hacer para uno ofender al Espíritu de Dios, no? Entonces, para no llegar a esa situación, uno tiene que realmente respetar a los tres, porque ¿cómo haces tú para saber que ofendes a Dios? Hay una situación bien clara y es, yo decía, pero ¿por qué al Hijo del Hombre sí se le acepta y Dios perdona y por qué al Espíritu Santo no? El Hijo del Hombre eh, estuvo en la carne, el Hijo del Hombre también nos representa a nosotros, o sea, es parte de esta carnalidad, ¿cierto? Y de alguna manera, o sea, lo entiendo yo así, no sé. Eh, o sea, como se tuvo el conocimiento de Jesús, a él lo ofendieron mucho. A Jesús lo ofendieron mucho. A Jesús lo persiguieron. De Jesús hablaron mal. Pero la particularidad fue que nuestro amado Jesucristo nos perdonó. Nos perdonó en la misma cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, Jesús vivenció en su carne propia la ofensa que nosotros hacíamos contra él. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es espíritu. Como dice la palabra, es el defensor nuestro, es nuestro paráclito. Ni siquiera nosotros muchísimas veces tenemos contacto con él. Porque nosotros, dentro de todas las cosas, lo que menos pedimos a veces es el Espíritu de Dios. Pero cuando se tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo es de importante nosotros guardarnos en santidad y no ofenderlo? O sea, ¿cómo debemos de cuidar nuestras palabras? ¿Cómo debemos de cuidar lo que nosotros estamos diciendo? Porque muchas veces con nuestras palabras ofendemos grandemente y no sabemos si estamos realmente ofendiendo al Espíritu Santo, porque como estamos en el pecado, desafortunadamente el mal nos utiliza nuestras palabras para ofender. Entonces ahí es donde el Señor dice que nosotros debemos controlar la lengua, cuando dice en Santiago 3, todo un capítulo destinado para allí, y no solamente el capítulo de Santiago, sino cuántos versículos más no hay en la Biblia que nos hablan de control de la lengua. Precisamente, ¿por qué? Porque es que a través de la lengua nosotros podemos estar ofendiendo a Dios. Mejor dicho, lo ofendemos, pero el problema es que lleguemos a ofender al Espíritu Santo. Y ofendiendo al Espíritu Santo, nosotros perdemos mucho, porque dice, es el único pecado que Dios no perdona. O sea, cuando hay ofensa hacia el Espíritu Santo, hay perdición nuestra. O sea, hay condenación. Cuando nosotros no creemos que existe, cuando no creemos que Él es capaz de hacer las cosas, cuando no creemos muchas cosas, es el único pecado que definitivamente no tendrá perdón. Y es necesario que nosotros creamos, o sea, creamos que sus palabras a través de la palabra de Dios nos están orientando a que no lleguemos a una situación como esa, ¿sí? Nosotros somos muy ligeros de palabra, o sea, el ser humano es súper ligero de palabra. Por eso el Señor necesita cambiar nuestra manera de pensar. Porque si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir y de hablar. Entonces, por eso es que es necesario esa palabra, la palabra constante que nos ayude a limpiar nuestra mente. Cuando nosotros nos involucramos en el mundo, en una profesión, digamos, cuando nosotros, ¿te acuerdas, Rafa? Cuando entramos a la universidad, nosotros no hablábamos en psicología, no hablábamos como psicólogos. Nosotros simplemente éramos dos jóvenes que llegamos allí del bachillerato, terminando el bachillerato, la secundaria, y llegamos a la universidad. Nosotros no hablamos psicología,
Pero ya cuando fuimos profesionales, o sea, 5 años de formación frente a ese concepto de la psicología, frente a la profesión y todo eso, hizo que nosotros cambiáramos nuestra manera de pensar y empezamos a pensar como psicólogos. Empezamos a hablar como psicólogos, o sea, ya nuestro pensamiento se encaminó hacia allí. Por eso es que el Señor nos dice todos los días debes leer la palabra. ¿Por qué? Porque Él necesita que todos los días realmente cambies tu manera de pensar y te vuelvas hijo de Dios. O sea, es así como empiezas a hablar como un hijo de Dios, pero tú tienes que dejar que esa palabra te afecte. A nosotros ese tiempo de la universidad, esa palabra de la psicología, de mire, o sea, tú aplicas esto, esta es la resultante, tú dices tal, como que tú ya empiezas a vivir la psicología en ti. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no estudias la palabra a diario, tú no empiezas a vivir esa condición de hijo de Dios, que eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Pero entonces, como nosotros estamos tan sumergidos en el mundo, muy fácilmente podemos llegar a ofender al Espíritu de Dios. Ya de por sí ofendemos a Dios Padre, ya de por sí ofendemos al Hijo de Dios. Pues fácilmente podremos llegar a hacer eso si realmente no nos determinamos a vivir dentro de la presencia del Hijo de Dios. Porque es muy importante eso. Por eso el Señor dice, o sea, ustedes vayan a donde vayan, o sea, si ustedes han cambiado su manera de pensar, si ustedes ya piensan con base en la palabra, no se angustien si a ustedes lo van a llevar allí ante los jueces, ante el abogado, donde sea, no se preocupe. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tú ya has cambiado tu manera de pensar, como ya vienes empapando tu mente en todo lo que Dios dice, pues muy fácilmente ellos van a hablar y tú simplemente vas a hablar. O sea, en ese momento no vas a tener que preocuparte con qué vas a decir. Simplemente va a salir. ¿Por qué? Porque ya estás viviendo la palabra de Dios en ti. O sea, ya estás pensando como la palabra de Dios. Ya estás sumergido en la palabra de Dios. Yo decía, si Jesús hacía, o sea, yo me preguntaba, si Jesús hacía milagros y demás, ¿qué pasaba con los discípulos? Porque 3 años y medio básicamente de formación. Porque básicamente en 3 años, tú ya cambias tu manera de pensar. Si todos los días estás en algo. Por eso las profesiones no son de un año. No, tú tienes una profesión de 4 años, de 5 años, de tal manera que tú estás pensando de esa manera, estás cambiando hacia allá. Los discípulos tuvieron 3 años y medio con Jesús cambiando su forma de pensar, medio año donde estuvieron ellos básicamente aplicando lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es necesario? Necesario estudiar la palabra de Dios para que aprendamos a ser hijos de Dios y para que así mismo, o sea, realmente reconozcamos quién es Dios, porque aquí nos está hablando de eso, nos está hablando cuando tú realmente reconozcas a Jesús, cuando tú realmente lo aceptes, pues si tú lo defiendes, tú defiendes eso que tú estás aprendiendo, te aseguro que Dios Padre también va a estar muy bien delante del Señor. Los ángeles de Dios también estarán dando testimonio de ti. Entonces, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos. Pero solo es a través de ese constante contacto con Dios, con la palabra de Dios. Moni, ¿cómo vas a defender a alguien que no conoces? Un abogado, ¿cómo te defiende? Primero tienen que conocer todas las causas, consecuencias, todo lo que sucedió. Tienen que conocer todo de ti. Esas películas de abogados es bien interesante verlas porque conocen de todo. Te preguntan qué hiciste, qué no hiciste. Por ejemplo, ahorita como están en esas peleas de cuando alguien se lanza a la presidencia, le averiguan de todo, ¿sí? Para defenderlo, para atacarlo. Es igual, si tú, mi Señor dice, si tú no me defiendes, ¿no? Declaro, esa palabrita ya me llamó tanto la atención. O sea, declarar es que yo soy testigo de, ¿no es cierto? Soy testigo porque declaro a los discípulos, no es que yo soy testigo.
cuando llevaban a Juan, cuando decías, yo soy testigo que él, porque yo lo vi, soy testigo. Declarar demanda que tú conoces. Para poder defender a alguien lo debes conocer. Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a defender? ¿Sí? Y si tú no te dejas conocer por Dios, si tú andas encerrado y escondido ahí en la penumbra y no te dejas conocer, ¿cómo te va a defender? Si tú no le expones, aunque él conoce, pero él te pide que vengas Que a él tengas una y que le relación. tenga y que te acerques a él. Si tú no tienes esa comunión con él en la oración específicamente o en la lectura de la palabra, pues no vas a dejarte conocer por el Señor y él tampoco te puede defender porque no te lo dejas. ¿Sí? Entonces fíjate cómo es interesante el confesar, el declarar que realmente nosotros vamos a defender al Señor. Si tú no, mira lo interesante de la defensa y todo lo que conlleva la defensa. Este pasaje a mí me encanta, este personaje me fascina, que es el ladrón que está allí en la cruz, mi amor. ¿Sí? Él no tuvo que pasar por la universidad de la vida. Sí pasó por la universidad de la vida, perdón, pero no tuvo que pasar haciendo catequesis y haciendo una cantidad de cosas, ni Retiros y retiros, nada. novenas. Pero defendió de tal manera al Señor en la cruz, en el propio sufrimiento, sabiendo que va a morir, lo defendió. Perfectamente él pudo haberse metido en su mundo y haberse dicho, bájenme de aquí, ustedes por qué me van a matar, soy inocente, O quedarse o callado. quedarse callado simplemente. Pero defendió al Señor y allá el otro estaba atrás de, mejor dicho, bueno, iba a decir un dicho colombiano que solamente entiende aquí, tras de cotudo con paperas, ¿no es cierto? Bueno, Cotudo cotudo y con paperas, con imagínense. papeles. Entonces, el otro a punto de morir también y se pone a juzgar al Señor. Y el otro lo defiende. ¿Se dan cuenta de lo importante de la defensa? Cuando en pleno sufrimiento, a punto de morir, es capaz de defender al Señor. ¿Quién más que él para decir realmente él sí estaba sufriendo? Porque lo torturaron de una u otra forma también. Él venía cargando con un madero. No solamente fue mi Jesús, sino nosotros también cargaban con su madero. Pero a él allí también le colocaron los clavos a los otros dos ladrones. Pero ese ladrón, en su dolor, en su angustia, realmente clamó al Señor. Hay una canción muy linda, dice, en mi angustia, es una canción de Nick Vélez, ¿no es cierto? A ti clamo, ay, se me olvidó la canción de Nick Vélez, pero él habla sobre la angustia. Sí, que en angustia es cuando más uno debe clamar, cuando más uno debe buscar, porque si yo defiendo, Él me defiende, si yo confieso, Él confiesa también por mí, cuando yo declaro, también Él declara por mí. Acordemos que tenemos un abogado que me defiende. Dice, yo tengo un abogado que me defiende, Él nunca está ocupado, siempre me atiende, y se llama, Nunca pierde un Él pleito. nunca pierde un pleito, todos los gana. Pero tenemos que conocerlo y nos tenemos que dejar conocer. Tener una relación, hablar con Claro él. que sí. O sea, decir lo que pasa en tu interior. Moni, y hay otro punto, eso porque ya se nos está acabando el tiempito, pero hay otro punto interesante y es con cuidado. ¿Haces caer a alguien o lo presionas tanto para que hable mal de Dios? Porque en ocasiones insistimos y somos tan persistentes y tan atosigantes, somos tan asfixiantes en ocasiones porque queremos imponerle que el otro tiene que escuchar y tiene que cambiar. Aquí tengo moretado esto, todavía no me ha quitado el moretón de Mónica de tantos golpes que me daba para que escuchara yo al sacerdote. Escuche, escuche que eso es para usted, que mire que eso es para usted. Se volvió a veces tan asfixiante la gente que lo que hace es renegar. Y hay que tener mucha prudencia. Camine para misa, usted siéntese aquí. O sea, le hacen ver la parte espiritual tan fastidiosa porque tú te vuelves fastidioso o fastidiosa de querer imponer. Mi Jesús a nadie le impuso. Mi Jesús sedujo. Mi Jesús con su testimonio arrastró. Él hacía, predicaba, hacía milagros para que la gente se convirtiera. A nadie lo amarró para que se quedara al pie de él. A nadie. Antes les dijo a los que habían escuchado un sermón, les dijo, si ustedes se quieren ir,
váyanse. váyanse. Y después de que se van los 70, se quedan los 12 y les dice, ustedes también se quieren ir, váyanse. Ya es cuando Pablo dice la máxima. Pedro, perdóname. ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué lindo. Entonces, pero porque ya tenía una relación con Dios, ya lo conocía a mi Jesús, ya estaba con él. Y a pesar de los 3 años, Moni, no todos creían. Tomás, después de 3 años, hasta que no meta el dedo en su llaga aquí, yo no voy a creer. Imagínense, qué necio. A veces somos muy necios. A veces podemos necesitar cursos muy largos, pero también lo importante es que Dios dio la vida por mí, reconocerlo y defenderlo. Bueno, y dejarme educar. Dejarme educar. ¿Cómo es eso de importante? Ser educable. Cuando nos cerramos y no permitimos la enseñanza, ¿qué daño nos hacemos a nosotros mismos? Que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga.